Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Bendiciones, pastor. Mi pregunta era con relación a el asunto del arrebatamiento. Sí. Tanto usted como yo creemos que va a suceder antes de la gran tribulación, Claro. ¿verdad? Pero hay textos que los postribulacionistas citan para dar a entender que va a ser después de la gran tribulación. Por ejemplo, solamente le voy a citar uno solamente. Y es en el caso de Juan capítulo 6, versículo, creo que 39, 40 y 54, que se lo voy a leer textualmente aquí. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces ellos dan a entender que el día postrero es, vamos a decirlo así, la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa eso de que yo le resucitaré en el día postrero? Claro. La palabra postrero en la escritura no se refiere a un tiempo específico, se refiere a todo lo que es el tiempo escatológico. Es decir, y eso comienza en el mismo arrebatamiento antes de la tribulación. Ok, como cuando dice, por ejemplo, en los postreros días, ok, el sol se oscurecerá. Vamos a ver, creo que, no me recuerdo si lo dice Lucas, creo, pero habla algo sobre esto, ¿verdad? Entonces la palabra postrero simplemente significa al final de los tiempos. No está diciendo después de la tribulación. ¿Por qué razón significaría eso después de la tribulación? Es decir, ¿en qué, por ejemplo, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Eso es antes de la tribulación. ¿Ok? En 2 Timoteo 3:1, pero también en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces la palabra postrero en realidad en la Biblia, inclusive para los propios judíos, ellos estaban viviendo los postreros días. Ok, por ejemplo, se ve en Hebreos 1:2, en los postreros días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. El propio Juan dice, ya este es el último tiempo. Ok, entonces no tiene esto, no tiene nada que ver con ¿cuál era el verso que me decías de Marcos? ¿Cuál era? Era Juan capítulo 6, versículo 54. Juan 6:54. Juan 6:54. Entonces no tiene También nada los que ver versículos con 39 y 40. Sí, Juan 6:54. A ver. Ok. Dice 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa día postrero? Día postrero, ¿postrero de qué? Es lo primero que tiene que preguntarle al postribulacionista. ¿Postrero de qué? ¿De la tribulación? ¿Por qué dices eso? ¿Y por qué no podría ser entonces postrero al milenio, por ejemplo? O postrero no sé, a la misma ascensión de Cristo, o postrero a cualquier otra cosa. Mira lo que creían los judíos. Juan 11:24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero los judíos no sabían nada de tribulación. Es decir, ellos no tenían en su percepción ese tiempo. ¿Ok? No lo tenían. Ellos tenían, recuerda que ellos habían perdido casi toda relación con la escritura y tenían el reino del Mesías como algo que iba a venir en ese tiempo que ellos lo estaban esperando. Entonces, ellos usaban este día simplemente, y esta palabra día postrero simplemente significa en los tiempos finales. No tiene en realidad una época específica. Por ejemplo, Joel profetiza que los posteros días, y posteros días lo mismo que días posteros, está hablando de los tiempos finales. Día, hay que comprender que para el judío día no tenía la significancia cronológica que tenemos nosotros, porque ellos no usaban el tiempo cronos, ellos usaban el tiempo kairo, que el tiempo kairo se relaciona no al tiempo cronológico, sino a los eventos. Entonces, día significa tiempo.
¿Ok? Entonces, posteros días, posteros tiempos. Día postrero en el último tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ellos no usaban lo que usamos hoy, la cronología? Que entonces para nosotros días es simplemente un específico día de la semana. En el día de mi cumpleaños. ¿Ok? En el día de tal cosa, en el día de más cual cosa, eso lo usamos en el tiempo de hoy. Pero en aquel tiempo no se usaba eso. En aquel tiempo, cuando tú ves la Biblia, día postero o posteros días, se está refiriendo simplemente a un tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo del fin. Y el tiempo del fin comienza con el arrebatamiento. El arrebatamiento es lo que marca el inicio de aquel día postrero. Recuerda que para Jesús y para los judíos, un día no significaba 24 horas. Entonces, día postrero es toda una época. Y el toda una época puede ser al principio de la época, en el medio de la época y al final de la época. ¿Me entiende? Entonces, no es algo que se define así como ellos lo quieren ver. Ninguno puede venir y yo les resultaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir en el día postrero? En el último tiempo. Pero último tiempo llamado una época, no un día de la semana. No cuando se acabe la tribulación. Se acabó el jueves y el viernes entonces todos resucitamos. No, eso es no entender para nada el contexto judío, no entender para nada el lenguaje hebreo. Para los hebreos no existía eso. Para los hebreos, por ejemplo, como los 7 días de la creación, en realidad son 7 tiempos, porque para ellos un día es un tiempo. Como, mira, por ejemplo, como dice el propio apóstol Juan, ok, dice, Hijitos, ya es el último tiempo. sí, Es el no, texto. sí, ese también, pero por ejemplo, Apocalipsis 12:14, que era el que me refería, y si se le dieron a la mujer las 2 alas de la águila para que volase delante de la serpiente a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, ok, y tiempos, y la mitad de un tiempo, simplemente son épocas, ok. Inclusive la escritura misma dice que un día para Dios son como 1000 años. Así que cuando está diciendo el Señor en el último día, en el postrer día, se está refiriendo a toda una época completa. Dice segunda de Pedro 3:8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Entonces cuando Jesús está diciendo en el último día o en el postrer día, en el día postrero, se está refiriendo a toda una época. Porque para ellos se usaba el Cairo. El Cairo significan épocas o tiempos. No es el Cronos de nosotros. Que nosotros sí, o sea, no, un día son 24 horas, 365 días al año. No, eso no existía en ese tiempo. Ese lenguaje no estaba en la mente de ninguno de ellos. Así que simplemente está diciendo, en el último tiempo yo los resucitaré. Eso es lo que quiere decir eso. No quiere decir más nada. Y cuando Jesús dijo que el día tiene 12 horas, algo así en un versículo más atrás. Ya, sí, porque él se estaba refiriendo el día de la tarde y la mañana, es decir, ese horario judío también. Ok, porque los días duraban de puesta de sol a puesta de sol, es decir, más o menos de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Ok. Entonces, se dividía en 2, mañana y tarde. ¿Me entiendes? Ok. Yeah. Pero luego no refiriéndose a un orden cronológico como tal, ahí simplemente es un orden, si está diciendo el tiempo de duración, no, el orden cronológico es otra cosa completamente diferente al tiempo de duración. No sé, nosotros sabemos, por ejemplo, que cada día tiene 24 horas, ¿verdad? Y cada semana 7 días. Eso, ok, pero cuando yo me voy a referir a un tiempo, yo me puedo referir de 2 maneras. 1, orden cronológico o tiempo cronos, o 2, tiempo kairos. Por ejemplo, si yo uso el tiempo cronos para decirte cuando tú me vas a invitar a mí a comer en un restaurante, no solo bromeo. Ok, yo te digo, mira,
en 2 semanas estoy libre para que me invites al restaurante. Ok, yo entonces usé ahí el tiempo Cronos. ¿Ves? Pero si ahora yo uso el tiempo Kairos y te digo, mira, cuando estés libre, porque estoy hablando de un evento, cuando estés libre, en el tiempo que tú tengas, invítame. Ok, entonces la medida tiempo ya no tiene un orden cronológico, sino tiene un orden Kairos. Bueno, espero que hayas entendido, ¿verdad? El lenguaje de los hebreos no tenía nada que ver cómo los post-tribulacionistas entienden el tiempo. Los judíos no entendían el tiempo así, lo entendía de otra forma. O sea, el Kairos ya sería como un tiempo indefinido. Exactamente. Es porque es una época como tal. ¿Ok? Entonces, en esa época suceden esas cosas. Sucede todo. Entonces, sucede el arrebatamiento, sucede la resurrección de los muertos, sucede la venida de Cristo. Todo es un tiempo, no son diferentes tiempos, ¿eh? ¿Me entiendes? Por eso muchas veces la gente se confunde. Es más, los judíos se confundieron porque no entendieron el tiempo Cairo, porque ya los judíos estaban ya un poco que desentendiendo esos tiempos bíblicos. Y cuando el Señor profetiza la venida del Mesías y el reino del Mesías en el Antiguo Testamento, ellos comprendieron que todo iba a ocurrir en el mismo tiempo y por eso no creyeron que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías iba a venir y a libertar a Israel en un tiempo cronos. Él viene y liberta a Israel, pero no fue así. Es toda una época completa y esa época ha durado 2000 años, posiblemente dure más. Por eso cuando los apóstoles en Hechos capítulo 1 a partir del 6 le dicen, Señor, danos a conocer cuándo en Cronos. ¿Ok? Serán estas cosas. Jesús le dijo, ¿qué cosas? Dice, a vosotros no los he dado a conocer los tiempos. Jesús le habló en Kairos o las sazones. ¿Ok? Entonces no le dio información ninguna. Ellos querían literalmente una información más crono. Oye, esto va a ser en 12 lunas, esto va a ser en 24 lunas, que era como ellos medían en ese tiempo. No, Jesús le habló completamente indefinido, poniendo solamente tiempos kairos. No les he dado a vosotros conocer los tiempos, es decir, kairos, las épocas o los eventos, ni las sazones, es decir, ni lo que conllevan esos eventos o esos tiempos o esas edades. Por eso no lo sabemos. La iglesia está esperando 2000 años y seguimos esperando 2000 años y lo importante es que el Señor, el día que venga por nosotros, nos manda a llamar, nos encuentra haciendo así. Ahora sí le dejo bien, padre. Espero que haya comprendido la explicación. Dios me le bendiga. Hermano, muchísimas gracias por la respuesta. Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bendiciones.